Te damos gracias. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré. Yo solo quiero estar donde tú estás, y rodeado en tu presencia. Amén y amén. Mire qué bueno es el Señor. Yo quiero hablarle o continuar hablándole, ¿verdad? Le hablé unas cosas acerca de las partes faltantes. ¿Cómo es de importante que nosotros veamos? Yo sé que usted se recuerda lo que hablamos, no le voy a repetir lo que ya hablé, sino quiero concluir con algunas cosas que nosotros, o bueno, que la palabra de Dios describe. Entonces, para eso quiero que me acompañe entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 25, ¿verdad? Y quiero ponérselo aquí en perspectiva, ¿verdad? Mateo 25, porque esto es bien importante. Mateo capítulo 25 y verso número 1, ¿verdad? Aquí vamos a ver otra de las cosas que el Señor hace. Dice, entonces el reino de los cielos... Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mire, aquí este es el dato interesante. 10 vírgenes, ¿verdad? Yo sé que a usted le gusta la matemática, por eso es de que usted me va a venir a ayudar. Dice, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. El verso número 2. Y 5 de ellas, o sea que estas 10 vírgenes, dice, 5 de ellas eran sensatas y 5 de ellas eran insensatas, ¿verdad? Yo sé que usted ahí me va entendiendo, pero de las mil maravillas, ¿verdad? Y dice, al no tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Vea la característica de las sensatas. Dice que 5, estas 5 que están, que yo estoy tratando de escribir acá, estas 5 fueron sensatas porque tomaron las lámparas, pero también tomaron aceite para las lámparas. Mira, a mí me parece un poco de ilógico que alguien tome una lámpara y no le ponga aceite o no lleve aceite extra. Es de suponer, o déjeme suponer que cada lámpara traía aceite. Lo que se tenían que preparar era llevar aceite extra. Por ejemplo, usted va a un camping, usted va a pasear, ¿verdad? Se lleva su lámpara, ¿verdad? Pero se lleva sus baterías de repuesto, ¿verdad? Porque sabe que si usted está ahí arriba en el Everest y se le acaba la batería, solo la saca y la vuelve a poner, ¿verdad? Ya es tú y ya puede alumbrar. Entonces, note que aquí, en esta parábola de las 10 vírgenes, no llevaban aceite extra. Y esto es bien interesante. Mire, es tan interesante, por eso todavía no se lo he puesto todo ahí en la pantalla. Pero dice, el Mateo 25:3, porque las insensatas, dice, al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. El verso 4, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. O sea que ellas iban bien cargadas, ¿verdad? A veces uno no quiere llevar. Yo me recuerdo cuando fuimos al volcán, hermano, al volcán de agua allá en Guatemala. ¿Alguno de ustedes conoce el volcán de agua en Guatemala? ¿Ha subido al volcán de agua? Qué delicioso, ¿verdad? Es bien fácil, se sube el volcán. Hermano, yo llevaba mi mochila como que yo iba de picnic, hermano. Llevaba 2 litros de los grandotes, de doble litro así de soda. Dije, allá vamos a comer rico. Hermano, a medio camino los aventé, ya no aguantaba. Saqué todo lo que llevaba después. Yo solo dije, bueno, ni modo, lo empecé a tirar, ya no soportaba. ¿Con qué decirle, hermano? Mire, a nosotros nos pasó, llevábamos las lámparas y a medio camino se nos acabaron. Y las baterías extras, nadie de nosotros llevaba. Casi que a tientas llegamos al lugar, hermano. Entonces, esto nos habla de una preparación. Es una preparación, hermano. Tener el aceite suficiente en las lámparas, pero si el aceite llegara a escasear, llevar aceite extra. Mire qué fue lo que le pasó a la viuda, ¿se recuerda? Llega el profeta, ¿verdad?
¿Qué tienes? Le dijo. Nada, solo tengo un puñado de harina. Un puñado de harina, eso es bien interesante. Un poco de aceite y un puñado de harina. Cuando dice un puñado es algo que le cabía dentro de la mano. ¿Se puede usted imaginar qué podía hacer con eso? No iba a poder hacer una tortilla, nada, creo que solo hacerlo así, tirarlo al viento, nada más, ¿verdad? Pero es interesante porque nos habla de la mano, al puño cerrado, adentro, los 5 ministerios, un poquito de harina se multiplica, se hace grande, no va a escasear. Por eso es que el profeta dijo, no va a escasear en el aceite. Ve y pide vasijas, ¿cómo le dijo? Dice que eso me llama la atención. Porque el original dice, ve y pide vasijas, no pocas. Lo normal, o como uno habla, es, ve y pide muchas vasijas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un secreto, ahí hay algo que el Señor nos dejó codificado, que nosotros tenemos que decodificarlo. Entonces le dice, ve y pide vasijas, no pocas. Hermano, y el poquito de aceite que tenía, lo empezó a echar en todas las vasijas. Y usted sabe, entonces, mire qué importante era tener aceite entonces, porque eso es lo que estamos viendo. Ahora el aceite, usted sabe que se obtiene de las aceitunas, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí le voy a poner algo aquí, algo extra, ¿verdad? Porque recuerde que estamos viendo aquí esto, entonces, ¿verdad? El aceite se obtiene de las aceitunas, ¿verdad? De las aceitunas machacadas. Machacadas. Quiere decir que tuvieron que pasar por un proceso para producir aceite. No es tan sencillo producir aceite. Y recuérdese que, ¿usted se recuerda el aceite figura de qué es? ¿Sí se recuerda? ¿De qué es figura el aceite? ¿De la unción de quién? Del Espíritu Santo. Note entonces que las vírgenes, eran vírgenes, no tenían aceite, no entraron. Pero es que ahorita le voy a poner en perspectiva el pasaje, porque las 5 vírgenes prudentes no es figura de las que se casan, ni las 5 imprudentes de las que no se casan. Si es que esa es otra figurona grande, preciosa. Ahorita vamos a ir avanzando en la lectura. Entonces, Mateo, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y mire, entonces, Mateo capítulo 25 y verso número 6, ¿verdad? Porque estamos viendo el evangelio, este verso número 6 tenemos que verlo, ¿verdad? Tenemos que ver el número 6. El número 6 es bien importante porque dice, a la medianoche se escuchó el grito que dijeron, ahí viene el esposo. No dice ahí viene el novio. Las versiones, algunas versiones dice el novio, pero el texto original dice, viene el esposo. Quiere decir de que ya venía casado. Y ellas solamente eran de la corte para entrar a las bodas del Cordero, a disfrutar a las bodas del Cordero. Eran invitadas, eran candidatas las 10. Ok, entonces es lo que yo quiero que veamos. Entonces, 10 nos habla del 100%, ¿verdad? ¿Verdad? Las 10 es igual al 100% y 5 es igual al 50%. Quiere decir, iglesia, aquí en esta figura podemos ver claramente, aquí podemos ver nosotros claramente que el 50% se prepara para las bodas del Cordero. Pastor, y usted una vez que exagera. No, hombre, yo solo le estoy poniendo una figura. Entonces aquí el faltante es el 50%. 50% probablemente no se está preparando para irse con el Señor. Ahora, mire, me llama la atención porque dice Mateo 25:6, a la medianoche, ¿verdad? Entonces, déjeme, por favor, como usted sabe que a mí me gusta lanzarle perlas para que usted vaya y las investigue en su casa más tranquilamente, ¿verdad? Quiere decir que ahí le está dando un dato. El mismo Señor Jesucristo dijo
que Él va a venir como ladrón en la noche. Y ahí dice, a la medianoche se oyó el grito, ahí viene el esposo. O sea que, hermano, ya con datos así uno no puede decir, sí, cuán gloriosa será la mañana. Si la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y no me estoy peleando con nadie, sino que yo solamente le estoy poniendo en perspectiva lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver un pasaje más. Mateo 25:10. Yo sé que usted me está llevando ahí con la lectura. Dice Mateo 25:10. Entonces las vírgenes se quedaron sin aceite. Dice, si usted lee un poquito más arriba, dice que las 10 se quedaron dormidas. Por eso es de que las otras 5 no venían casadas, porque se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas, iglesia. Fueron salvas, pero se quedaron dormidas. Y en el último momento tenían su aceite y llenas del aceite entraron a las bodas del Cordero. Pero las otras 5 que no tenían, tenían aceite, se les acabó. Se les acabó la unción. Ya no tenían intimidad con Dios. Ya no le buscaban. Ya no oraban. Ya no hablaban sus lenguas. Iglesia, no pudieron entrar. Entonces, perdóneme, le quiero hacer una pregunta. Yo sé que usted sabe, pero quiero que me responda. Cuando entraron a las bodas, ¿cuánto tiempo duraban las bodas? Claro, sí, en lo natural eran 7 días, pero en la figura que le estoy dando, ¿cuánto duraba las bodas? No tiene un número. Sí, lo que usted dijo 7 días está bien, son 7 años. Entonces él entra 7 años, quiere decir que las que no entraron se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación. Sus 7 años aquí en la tierra. Por no tener aceite, por no tener comunión con el Espíritu Santo, por no hablar sus lenguas. Por eso, iglesia, este tiempo que estamos viviendo es en el que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tal vez alguien me dirá, pastor, no, usted creo que está siendo muy exagerado. Bueno, le voy a poner otro pasaje. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y usted sabe que dijo, ¿cómo si ya estoy viejo? No, si no naces del agua, ¿y de qué más? Y del Espíritu. ¿Qué le dijo? ¿Se recuerda? No puedes entrar al reino de los cielos. Entonces quiere decir que no es una opción, es algo necesario que tenemos que buscar. Mire, hoy estaba leyendo la Biblia, porque a veces me gusta leerla en las Biblias de papel, ¿verdad? Tenemos ahí, encontré una que era de mi esposa y que yo se la mandé a arreglar, ¿verdad? Ella de tanto que la usaba, estaba toda así, ¿verdad? Yo se la encuaderné bien bonita. Y empiezo a leer las hojas y dice, acepté al Señor Jesús en tal fecha. Me bauticé en agua en tal fecha. Recibí la llenura del Espíritu Santo en tal fecha. Y me alegró en mi corazón, porque yo no sabía cuándo ella había hablado sus lenguas o cuándo se había bautizado. Tal vez ella sí, pero yo no. Y me alegró ver el dato ahí, fíjese. Entonces, ¿pero qué le estoy dando a entender? Si ella tuvo el cuidado de apuntarlo en algo tal vez humano, ¿verdad? Imagínese el Señor va a saber. Entonces, por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Nosotros no nos conformemos con ser cristianos light, ¿verdad? No, yo hasta aquí nada más, yo me meto hasta allá, no a lo muy profundo porque no sé nadar. Métase a lo más profundo del Espíritu y se va a llenar de él. Trague agua, porque esa agua no lo va a ahogar. Esa agua lo va a llenar del Espíritu. Ok, vamos un poquito más adelante. Entonces, tengo uno más acá, Mateo 25:12. Eran vírgenes. Mateo 25:12 dice, eran vírgenes. Y el Señor, llegaron y le tocaron la puerta. Ábrenos, por favor, ya tenemos el aceite, estamos pero súper llenas de aceite. Y el Señor, ¿qué les dijo? No te conozco. En verdad te digo que no te conozco.
Entonces, ¿cómo somos conocidos por Dios? Le pregunto, ¿cómo somos nosotros conocidos por Dios? Llenos de aceite, llenos de la unción del Espíritu. Yo quiero que el Señor me conozca. Dígale a su hermano, sé lleno del Espíritu. Y usted dígale a su hermano, tú también sé lleno del Espíritu. Ahora, entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es velar. Velar. Ahora, ¿por qué? Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Es que ese pasaje sí no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Más aquellos que dicen, nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Claro, no lo sabemos a certeza, pero la Biblia dice en Apocalipsis, el que tiene entendimiento, calcule. Calcule. Y fíjese que dentro de una de las traducciones del griego, dice que utilicen aritmética, números para calcular. Entonces ahí dice que como a la medianoche se oyó el grito, ahí viene el esposo. Entonces ahí tenemos un dato, en la medianoche, entre el amanecer, a la medianoche. El día todavía no lo tenemos, porque si tuviéramos el día, hermano, ese dato creo que va a ser el último que el Señor nos va a revelar. Pero nosotros podemos ver figuras en Esther, bueno, varias figuras en la salida del Éxodo. Dice, y salieron tal día de tal año. Ese día salieron, y como Israel es figura de la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios es la figura del pueblo espiritual de Dios. Entonces dice que salieron de Egipto en tal fecha y salieron. Entonces quiere decir que entre esas fechas nosotros tenemos que ponerle el ojo a las fechas. Ok, yo no estoy fechando, pero le estoy lanzando para que usted vaya e investigue en su casa. Mire, entonces dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ahora Apocalipsis capítulo 3 y verso 3 dice, acuérdate pues, mire qué interesante este verso, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este pasaje es preciosísimo. Este pasaje es preciosísimo. Le voy a decir por qué. Porque dice, si no velas, no vas a saber cuándo. Pero si velas, quiere decir que sí te lo va a revelar el Señor. Aunque usted no lo crea de Ripley, ¿verdad? Yo sí lo creo. Pero para eso uno tiene que tener comunión con Dios, estar velando, pidiéndole, Señor, auxílianos, ayúdanos. Mire, la oración es tan poderosa, hermano. La oración es poderosísima. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Tal vez él dirá, ¿y será que el pastor ora? Entonces yo le puedo decir, ¿será que la iglesia ora? Sí, me va a decir la iglesia. Entonces le voy a decir, sí, yo también oro. La oración, iglesia, busquemos al Señor en oración. Amén. Ok, vámonos un poquito más. Entonces, dése cuenta que entonces es el 50%, ¿verdad? El 50%. Vamos a ver una figurita más. Quiero ver una figurita más. Ok, entonces esto nos habla de no estar preparados. El 50% no está preparado y el 50% sí. Aquí es la mitad cabal. Yo quiero ser del grupo que sí está bien preparado, que ya venía casado con el Señor. Amén. Ok, vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito más. Mire, este le va a gustar también. Dice Lucas capítulo, vamos a apuntarlo aquí. Mire, déjeme, se lo voy a poner en perspectiva para que usted ya lo tenga ahí y que lo pueda ver. Ok, le va a gustar. Lucas capítulo 17, este es otro. Lucas capítulo 17 y verso número 12. La lectura es un poco larga, pero es efectiva. Dice, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro, aquí vienen los números, yo sé que a usted le gusta, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 leprosos, ¿verdad? Usted ya lo sabe. 10 leprosos, este es el total, entonces esto es igual al 100%, ¿verdad? Al 100%. Entonces, dice, el verso 13, y alzaron
la voz. Dice que se pararon a la distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El verso 14, cuando él los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Aquí yo veo un factor bien importante. Él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Cómo le llama usted a la acción de ellos? Ay, ¿verdad? Obediencia. Obediencia. Mire que habrán pensado, ¿verdad? Eran leprosos por años y de repente el Señor les: vayan allá con los sacerdotes. Otro lo hubiera tomado. No me quieren ni atender, qué bárbaro, no me quieren ni atender. Señor, ayuda, vayan allá con los sacerdotes y muéstrense. Pero a veces no hay amor, no tiene amor Jesús, solo me dijo que me fuera para allá. Por eso es que tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo nos habla tan diferente, tan distinto como hablamos nosotros. Amén. Entonces mire, dice: y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. La sola acción de la obediencia, iglesia, nos puede sanar, nos puede limpiar, nos puede restaurar, nos puede proveer, nos puede auxiliar, nos puede dar amor, nos puede dar fortaleza. Lo que necesitamos está a un paso de la obediencia. Por eso es de que usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes. Iglesia, mire, dígale a su hermano, dígale: hermanito, tenemos que ser obedientes, dígale. Aunque solo le diga: así no, dígale bien, tenemos que ser obedientes, dígale. Se lo dice así como con miedo. Mire, aquí empezamos a desglosar el pasaje. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, mire, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Me pregunto yo y le pregunto a usted: ¿será que los demás no se dieron cuenta que habían sido sanados? ¿Qué cree usted? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces dice: uno de ellos, al verse que se había sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y todavía la Biblia lo escribe: y este era un samaritano. Como quien dice: esos nunca dan gracias. Ok, entonces veamos el número. Entonces, si 10 es a 100, 1, ¿a qué porcentaje será? 10, ¿verdad? 10%. Esto nos lleva a que los otros 9 es igual al 90%. Mire qué bonita nos va a quedar nuestra gráfica. La grafiquita nos va a quedar entonces así, ¿verdad? Miren, nada más así. Solo esto es el 10%. El 10%. Todos los demás no dieron gracias. No regresaron con el Señor Jesús. Pastor, pero fueron obedientes porque, bueno, yo le pregunto: ¿cree usted que fueron a hablar a mostrarse a los sacerdotes? La Biblia no lo dice. Pero con el solo hecho de que solo uno regresó, a mí me cuesta creer que fueron. Tal vez tenían el impulso y cuando ya se vieron sanados, dijo: ay, gracias, ya, vámonos. O solo con el micrófono nada más. A ver. Pastor, ¿y el que regresó llegó hasta el sacerdote? Sí, ahorita vamos a ver eso, porque eso es bien interesante, porque usted sabe que después se le dijo: ve con el sacerdote y haz lo que tengas que hacer. O sea, de que se recuerda que había es que qué fea la palabra que voy a utilizar, pero había un ritual que se tenía que hacer, que tenían que presentar algo, ¿verdad? Porque habían sido limpiados de lepra. Dicho sea de paso,
la palabra lepra en el griego se dice lepros, que significa escamoso. Fíjese que entonces dije yo, wow, Señor, qué tremendo. Dije yo, sé que ahorita se recordaron algunos que hasta bailaba así, ¿verdad? Y dice uno, Padre Santo, ahora entiendo. Qué impresionante, hermano. El escamoso. Eso significa leproso. Usted sabe que la lepra es figura del pecado. Esa es figura, la lepra es figura del pecado. Por eso es de que de repente, pero recuérdese que la lepra no solo se daba en el cuerpo humano, se daba en las casas de las personas, de los israelitas. Y llegaba el sacerdote a ver, y de repente la casa llena de lepra, manchas de lepra. Y llegaba el sacerdote y revisaba y decía, si había mancha de lepra, tenía que purificar toda la casa. Y si no se podía limpiar, hermano, había que quemarlo. Entonces quiere decir de que la lepra puede, o el pecado, ¿verdad? Puede contaminar todo, todo. Por eso es de que nosotros tenemos que caminar con nuestros pasos firmes, iglesia. Amén. Ok, mire, entonces dice el verso 17, respondió Jesús y dijo, ¿no fueron 10? Dice, los que quedaron limpios. O sea que él, mire, si él era Dios, él les dijo y él sabía que ya estaban sanos con solo el hecho de decir, oh, vamos a ir, y se sanaron instantáneamente. La mujer de flujo se sanó instantáneamente. Entonces dice, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? Quiere decir que ni siquiera se aparecieron. Ni siquiera se aparecieron para darle gracias a Jesús. ¿Sabe usted que a veces el pueblo de Dios no le da gracias al Señor por las cosas que le da? Porque están tan acostumbrados los hijos de Dios a que el Señor lo tiene que hacer, porque el Señor me bendice, gracias. No, hay que dar gracias, iglesia. Todos los días, desde que abre sus ojitos, dígale, Señor, gracias por este nuevo día, Señor. Ay, respire profundo y gracias por mis pulmones, Señor, gracias porque puedo respirar. Mire, aunque le cueste abrir los ojos, solo vaya y échese agüita caliente en los ojos, diga, gracias por mis ojos, Señor, porque puedo ver. Levántese y diga, gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi suegra, gracias, Señor. Aunque solo escuché un medio amén ahí nada más. Mire, dice el verso 18, no hubo ninguno, perdóneme, dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Aquí me abre otra cosa para entender el pasaje. Quiere decir de que este era un samaritano y 9 israelitas. Y los israelitas son figura del pueblo de Dios. Quiere decir que el 90% del pueblo de Dios no le da gracias al Señor. A veces son más los que no son ni del pueblo. Iglesia, este porcentaje tenemos que... Bueno, yo no le estoy diciendo que usted es un malagradecido, porque feo se oye así, malagradecido de una vez. Pero tenemos que aprender a darle gracias al Señor por todo. Mire, Job le dio gracias al Señor por todo lo que tenía, también por todo lo que le quitaron. Porque para dar gracias no es solo por lo que usted tiene o lo que va a recibir, sino lo que tenía y se lo quitaron, también dele gracias al Señor. Esas sí es difícil. Esas sí son difíciles, pero aún de todas esas le librará Jehová, dice la Escritura, de las más difíciles. Entonces, note, Colosenses capítulo 3 y verso 15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese ya es un mandato. Pero perdóneme, ¿por qué cree usted que el apóstol está diciendo sean agradecidos? ¿No será que no eran agradecidos? Yo le comentaba la semana pasada que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. Era porque se avergonzaba de sus prisiones.
Y aquí dice, sean agradecidos. Dice, sean agradecidos. Quiere decir de que quizás él sabía que el pueblo no era agradecido. Y mire, le voy a decir algo. Cuando nosotros nos damos gracias por algo que el Señor nos dio, Él en su amor y en su bondad nos sigue dando. Pero si seguimos dándole gracias, el Señor no lo va a quitar. Mire, me deja que le cuente un testimonio mío. Cuando estábamos allá estudiando, gracias, perdón, gracias, es que si me agacho la faja se me rompe, entonces, gracias, Dios te bendiga. Allá en Guatemala, mis abuelos vinieron acá a Estados Unidos, yo le dije, papá, porque así les digo a mi abuelo, ¿verdad? Tráeme, ya ni me acuerdo qué fue lo que yo le dije que me trajera, eso es lo que quiero. Y cuando llegó, yo esperándolo con ansias, no solo por su venida, sino porque lo que me iba a traer. Me trajo de todo, menos lo que le pedí. Y me trajo en lugar de eso, y me trajo un reloj. Mire, era un reloj, era un smartwatch de aquel entonces, un reloj inteligente, digital, con calculadora, con grabadora, y usted le apachaba y sacaba una luz, y tenía para conectarle un micrófono, y usted le grababa, y tenía para conectarle unos audífonos. O sea que era lo último en la tecnología de aquel entonces. Y yo cuando lo vi, gracias, le dije, y lo dejé así en mi mesita de noche, lo dejé ahí. Yo quería que me traje. Ya en la nochecita, pues allá cuando lo vi, lo empecé a sobar, dije, bueno, pues sí, mira bonito. Me lo puse, bueno, y me puse los audífonos, qué bonito. Al día siguiente, que yo me subí, no le voy a hacer tan larga la historia porque es un poco dramática, ¿verdad? Pero me lo puse al día siguiente cuando fui a la escuela y me lo robaron. Me asaltaron, me metieron un cuchillo aquí y me lo quitaron. Y yo entendí, el Señor me habló a mi corazón. No fuiste agradecido. Yo dije, Dios mío, perdóname. Fui con mi papá, le dije, papá, gracias, mira, me lo robaron. No, que no te preocupes, yo te lo voy a pagar. No, papito, le dije, gracias. Yo entendí, ya que fue porque fui mal agradecido. Por eso, cualquier cosa que a usted le den, cualquier gesto que le demuestren, sea agradecido. Sea agradecido. Ay, bendícelos, gracias. Bueno, entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. La palabra agradecido se dice eucaristos en griego, pero dice sean amables, traten bien, sean de buen tratar. Pero lo que me llamó la atención es de que dice es eucaristos, la manera de dar gracias, dice es la esposa que honra a su esposo. Ay, mire, solo una esposa hay aquí. Eucaristos quiere decir la esposa que honra al esposo. Pero al decir honrar, no solamente decir, miren qué guapo, qué bien, qué bárbaro, sino que hace cosas para agradarlo. Yo quiero que lo veamos de la manera espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia de Jesucristo para agradarlo a Él? Para que eucaristos al Señor, para agradarlo. Ahora, en la noche de matrimonio les voy a hablar un poquito de esto, o sea, de que, pero hermano, qué impresionante. Entonces, esto nos lleva, por último, que, hermano, el 90% muchas veces es mal agradecido con todas las cosas que le ha dado. Y si es mal agradecido con las cosas que Dios le da, ¿cómo no será con la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, etcétera, etcétera? Okay, avancemos otro poquito. ¿Qué otras cosas faltan? Mire Dios mío. En Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 13 y verso número 6. Lucas, espero que no se esté aburriendo. Lucas capítulo 13 y verso 6. Aquí vamos a ver otro porcentaje. Mire, y les dijo una parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años, aquí vemos ya el primer dato interesante. Hace 3 años, mejor vamos a ponerlo con un color rojito para que se mire diferente. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que haga descansar la tierra.
Mire qué severidad, ¿verdad? ¿Para qué me está inutilizando la tierra desde hace 3 años? Córtalo. Entonces, pero en el verso 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía. Mire, entonces a este 3 le vamos a agregar más 1, ¿verdad? Más un año más, que esto nos da 4 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que este 4A o los 4 años es igual al 100%, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me está siguiendo ahí? Ok, entonces dice aquí, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y el verso 9, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Mire, entonces quiere decir que el año donde se pueden ver los frutos es en el año número 4. Pero mire qué interesante es esto, porque alguien dirá, 4, cuando yo tenía 4, ¿dónde estaba? No, 4 nos habla de generaciones, Entonces esto es figura de las generaciones, ¿verdad? Es figura de generaciones. Y dice la Biblia que la maldad de los padres se visita entre la 3ª y 4ª generación. Como quien dice que dejaron pasar las 2 primeras, la 3ª y a la 4ª la van a revisar. Quiero ver si hubo un cambio en esa generación. Si hubo un cambio en esa generación, bendice las que vienen. Si no, ahí se para la bendición. Por eso es de que nosotros, iglesia, nosotros como padres tenemos que aprender a bendecir nuestras generaciones. Pero déjeme decirle que es bien fácil bendecirlos con palabras. Te bendigo, que la bendición del sempiterno Dios, creador de las Pléyades, caiga sobre ti. Hasta qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero y lo miran haciendo lo contrario. Lo miran siendo un chismoso, un mentiroso, uno que no busca de Dios, uno que no perdona, uno que no ama. De nada le sirve que lo bendiga, si lo que está viendo es contrario a lo que está diciendo. Entonces, primero la bendición más poderosa es la que ven tus hijos que tú haces. Lo que tú haces con tu vida. Por eso debemos de tener cuidado hasta de lo que se habla en la mesa donde están comiendo, en el carro donde van. Padre Santo, me estoy metiendo ya a la familia, pero como no es un tema familiar, no quiero seguir más adentro. Entonces, mire, aquí podemos ver entonces, son 4, ¿verdad? Dividimos nuestra partecita, entonces cada parte de estas vale 25%, ¿verdad? Yo sé que usted rápido dice, esa es de 25 cada uno. Pero si usted se da cuenta, entonces 3 años no dio fruto, ¿verdad? 3 años no dio fruto. Y el último, que es el que están expectando, hasta con verde se lo voy a poner aquí, es el año donde se va a ver si realmente fructifica. Si está fructificando, quiere decir de que la bendición que viene para sus generaciones va a ser poderosa, iglesia. Pero para eso nos tenemos que revisar nosotros como estamos delante de Dios. Mira, acompáñenme a Proverbios capítulo 12 y verso 12. Dice, el impío codicia el botín de los males, pero la raíz de los justos da fruto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a ser justos. ¿Pero cómo? Desde la raíz. Mire, ¿sabe qué está diciendo la palabra? Desde lo más profundo, desde lo más adentro. Nadie te va a ver que tú eres justo. Tal vez nadie te está observando. Tú tienes la oportunidad de ser justo o injusto. No importa que nadie no te esté viendo. Sé justo siempre. Mira, a mí me llamó la atención una anécdota japonesa, que iba el papá con su hijo. Entonces iban caminando y de repente el semáforo se puso en rojo y era una calle pequeña para entrar a su casa. Y entonces el abuelo, el muchacho pasó, ¡hey! Lo llamó el abuelo, le dijo, ven para acá, le dijo. Pero abuelo, si no hay carros, no importa que no hayan carros, dijo. No importa que nadie te esté viendo, porque si haces las cosas cuando nadie te está viendo, las vas a poder hacer cuando te estén viendo. Y dice que le dio una lección tremenda.
Entonces quiere decir, iglesia, que usted y yo tenemos que aprender a comportarnos delante de Dios, nos vean o no nos vean, nos premien o no nos premien, nos bendigan o no, usted haga lo que es debido delante del Señor, porque al final usted va a recibir la bendición y sus generaciones. Ok, Mateo capítulo 13 y verso 23 dice, el que oye la palabra y la entiende, da fruto. Entonces aquí le agregamos otro elemento que es la palabra. La palabra, ¿verdad? Le agregamos el otro elemento que es la palabra. La palabra de Dios es la única que nos va a transformar, iglesia. Juan capítulo 15 y verso 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vaya, pues entonces quiere decir de que el momento de fructificar cuando llega, se multiplica. Pero hay que podar. Uy, Padre, y eso si la plantita gritara, uy, iglesia. Y déjeme darle, entonces aquí, este es el 75%, ¿verdad? El 75%, y este que está aquí nos queda con el 25%, ¿verdad? 25%. Iglesia, el 75%, según esta ilustración que les estoy dando, no fructifica. Solo el 25%. ¿Pero por qué? Aprenden a ser justos, toman la palabra y la ponen en práctica. Amén. Vamos a ver esta última y ya, con esta me despido. Mire, esta me gustó mucho. Y para eso, como vamos a leer Apocalipsis 17, 14. Y si tal vez, ¿quién está? ¿Está ahí Aldo? ¿O quién está Aldo? Y si no, pasa tú, ¿o qué? ¿Está ahí con los niños? Ok, entonces pasa tú, hijita, por favor. Apocalipsis 17, 14. Mire dice, yo sé que yo se lo he enseñado porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Dice, y pelearán contra el Cordero. Dice, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y con Él están los llamados, escogidos y fieles. ¿Sabe cómo es esto? Y se lo voy a hacer así, mire. Están los llamados, los escogidos y los fieles. Quiere decir, iglesia, que, Padre, y quiero que me preste atención unos 5 minutitos más. Dios nos llamó a todos en su soberanía, en su inmenso amor. Después de que usted dijo, Señor, entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te recibo como mi Salvador, te confieso como el Señor, creo que moriste en mi lugar. Después de que usted hizo eso, se convierte, ¿verdad? Se vuelve un hijo de Dios. Ahora Juan 1:12 dice que después de eso se convierte uno en hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Después de eso el Señor puede escoger y empieza a escoger. Entonces esta parte de los llamados, el Señor llama, Dios llama, ¿verdad? Dios llama. Obviamente la escogencia también la hace Dios, ¿verdad? La escogencia también la hace Dios. El único elemento o la única cosa que está acá que no la hace el Señor es la fidelidad. Pero no porque Él no sea fiel, Él es fiel porque Él es Dios, sino que Él pide de aquellos que ha llamado y escogido fidelidad. Entonces esta la hacemos nosotros. Entonces aquí ya nos queda un bonito porcentaje, una bonita ilustración, que entonces esto es el 66% de lo que es del total. El 66% siempre lo hace el Señor. Bueno, el Señor lo hace todo, pero yo quiero que veamos la ilustración. Quiere decir que el 33% que nos queda aquí, 33%, eso lo hago yo. Mire, ¿sabe cómo lo quiero ver? ¿Cómo se lo quiero presentar? No nos toca hacer casi nada, iglesia.
Y a veces nos quejamos, ay, es que esta vida qué dura. Dios me pide mucho, yo quiero. No, iglesia, es el 33%, no es nada. Solamente el Señor nos está pidiendo un poquito para poder transformarnos. Ahora, el llegar acá es una victoria, ¿verdad? Vamos a poner hasta la banderita de la victoria aquí, ¿ve? Una banderita. Aquí le dan el premio, ¿verdad? Un premio. Dice Lucas 22:42 diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El secreto, iglesia, el secreto real de aprender a ser fieles a Dios es rendir la voluntad. Si usted y yo aprendemos a rendir nuestra voluntad al Señor, todas las cosas van a ser fáciles, aún las más difíciles, aún las más pesadas, iglesia, aún las que no entendemos, se van a hacer fáciles. Por eso esta noche, iglesia, si usted me ha entendido el mensaje y usted quiere ser de los que son fieles, de los que producen, de los que son justos, si usted quiere aprender a ser del 10% que da gracias, y aquí aprender a estar preparado para cuando el Señor venga, yo le voy a invitar a que se ponga de pie en su lugar y que levantando sus manos al Señor levantemos una oración a Él y dígale con sus propias palabras, iglesia, dígale: Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, suplico que tu palabra sembrada en nuestros Solo quiero estar